Muy buenas noches a todos los que se conectan a través de Facebook. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y estamos una vez más a través de este medio para poder estudiar la palabra de Dios. El título del mensaje de esta noche lo tiene usted en pantalla. Más vale tarde que nunca. Y en esta noche usted, a medida que se va desarrollando el estudio, va a poder conocer, saber de qué trata, a qué nos referimos con más vale tarde que nunca. Así que para ya dar comienzo vamos a orar al Señor y invitarle a que pueda usted compartir este mensaje, esta transmisión con sus contactos, con sus seres queridos, con su familia allí, poder compartir juntos la palabra del Señor. Y vamos a orar al Señor Jesucristo en esta noche, teniendo en cuenta las necesidades que usted puede llegar a tener, pero también teniendo en cuenta las necesidades a nivel mundial que existen. Usted el conflicto que se está desarrollando en el Medio Oriente, en la tierra de Israel, y cómo allá están en un estado de guerra. Vemos por los medios de comunicación, en las noticias, vemos cómo gente muere, cómo niños mueren. Tenemos el conflicto en Colombia también con las diferentes protestas y es nuestro deber también orar por esas circunstancias desagradables que se están dando. Pero sabemos que tenemos un Dios poderoso que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a cada persona de este mundo y por eso envió a su Hijo para salvar. Y su Hijo es el que intercede, es el medio para llegar al Padre, para orar. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, Jesús, estamos delante de tu presencia, nos presentamos, Señor, tal cual somos, Señor Jesucristo. Y conociendo que tenemos un sumo sacerdote, alguien que intercede por nosotros, aleluya, que es el glorioso Hijo de Dios. En el nombre de Jesús oramos, presentando estas necesidades que a nivel mundial se están dando, Dios mío. Señor, para que tú intervengas allí en el conflicto en el Medio Oriente que se está dando en Israel, en la franja de Gaza, donde están interviniendo israelitas, palestinos, árabes, en todo esto. Y Señor, sabemos y conocemos del amor que tú tienes para el ser humano y cómo también tú escogiste en un momento a ese pueblo de Israel para dar a conocer tu mensaje, Señor. Ellos te rechazaron, Dios mío, pero por las escrituras sabemos, Señor amado, que tú les sigues dando oportunidad de salvación al pueblo, de arrepentimiento. Y es por eso que oramos, Señor Jesucristo, para que tú, Señor, salves, Señor Jesucristo, a el pueblo judío, Dios mío. Oh Señor amado, oramos por cada habitante de Israel, Señor. Oramos por el pueblo árabe también, Señor, para que tú obres allí, Señor Jesús, tengas misericordia y ellos se puedan volver de sus malos caminos, Señor amado, y venir a buscarte, Dios mío. Venir ante ti, Señor, y encontrar esa salvación tan preciosa que tú nos regalaste al morir en la cruz. Señor, obra en Colombia también, Señor, los conflictos que hay allí, Señor, que también, Dios mío, tú puedas intervenir, Señor, que haya también arrepentimiento para esa nación, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Cristo amado, en estos momentos culminantes
de la historia humana, Señor, y sobre todo de la historia de la iglesia. Tú vienes pronto a buscar a los tuyos, Señor. El arrebatamiento de la iglesia, Señor, es inminente, Dios mío. Y debemos, Señor, ya estar preparados para ese momento, Señor Jesucristo. Que nuestra mirada no se desvíe, Señor, del cielo, Dios mío. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Te agradecemos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a estar estudiando la palabra del Señor en esta noche. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Y como les decía, el título es Más vale tarde que nunca. Y en las imágenes usted ve allí un viñedo, ve a gente trabajando. Y en esta noche vamos a describir a través de la palabra de Dios los tres tipos de obreros que existen en la obra del Señor. Los tres tipos de obrero que existen y que están en la iglesia. Y para eso vamos a tomar como base el capítulo 20 de Mateo, en la Nueva Traducción Viviente, a partir del versículo 1 en adelante, y dice: parábola de los trabajadores del viñedo. Y dice la Escritura: el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo: al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó: ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron: porque nadie nos contrató. El propietario les dijo: entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos: amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán últimos. Es interesante analizar
esta palabra que el Señor nos enseña en el capítulo 20 del Evangelio según San Mateo. Y dice la palabra de Dios, como hemos visto, que este propietario que describe el Señor Jesucristo salió varias veces al día para contratar obreros para su viñedo. Salió a primera hora, después salió a horas como el mediodía, como son las 3 de la tarde, y también pudo salir a última hora, a las 5 de la tarde. Para que podamos entender esto, debemos saber que el día judío comienza allí a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Entonces, durante esas horas se desarrolla el trabajo fuerte de ese pueblo. Y estamos hablando allí de la época de Jesús y de obreros que trabajaban allí. Sabemos que Dios está representado en este propietario y que también sus siervos están representados en estos 3 tipos de obreros que fueron al viñedo. En primer lugar, debemos describir a los obreros que fueron contratados a primera hora y con los cuales acordó pagar un denario, el salario de un día de trabajo. Vemos que los primeros son llamados malos obreros. Es la categoría de los malos obreros. ¿Y por qué podemos decir que es la categoría de los malos obreros? En primer lugar, podemos ver la primera característica que hace a un mal obrero. Y dice que buscan siempre negociar con Dios. Tenemos un ejemplo en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, capítulo 4. Allí en pantalla aparece la Nueva Traducción Viviente. Usted, si lo desea, puede compararlo con la Reina Valera 1960 o con la Biblia en el lenguaje actual o Dios habla hoy, la versión que usted quiera. Podemos ver en Jueces 4, capítulo 1 en adelante. Tiene como título Débora, jueza de Israel. Muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Aroset Goim. Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Débora, la esposa de Lapidón, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Un día, Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo: El Señor, Dios de Israel, te ordena: reúne en el monte Tabor a 10.000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre él. Barak le dijo: yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Muy bien, dijo ella,
iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Es la época de los jueces. El libro de Jueces describe que era un tiempo en que cada uno hacía según lo que le parecía. No había parámetros claros, habían perdido la brújula, habían abandonado la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la ley de Moisés. Entonces Dios en esa época levantaba jueces en Israel para liderar al pueblo de Israel y para liberarlo de los ejércitos enemigos. Y acá vemos a Débora, una mujer designada por Dios para juzgar a Israel. Y vemos a un tal Barak aquí, que había sido comisionado por Dios, llamado por Dios para una tarea, para una misión. Dios iba a entregar en manos de Barak un ejército enemigo. Sin embargo, Barak no quería ir. Habló con Débora. Débora lo convenció, pero hubo una especie de negociación allí de parte de Barak, porque él le puso una condición a Débora, y es que él iría, pero si Débora iba con él. Entonces esa condición Barak se la estaba poniendo a Dios. Era una negociación con Dios. Y esto ocurre, y es una de las características de los malos obreros. El querer negociar constantemente con Dios. El decirle a Dios, te voy a servir, Señor, siempre y cuando tú me prosperes. Te voy a servir, Señor, siempre y cuando se ordenen las cosas en mi hogar, en mi familia. Y así le ponemos condiciones y condiciones a Dios y constantemente estamos negociando con Dios. O nos ocurre lo que le ocurrió precisamente a Barak, donde queremos reemplazar cosas con otras. Dios nos pide algo, pero nosotros decimos, no, Señor, no puedo hacer esto por ti, pero en compensación voy a hacer esto otro. Entonces hacemos una selección de cosas, le ponemos condiciones a Dios. Y esa es una de las características de un mal obrero. Otro ejemplo lo podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 15, desde el versículo 13 en adelante, en la Nueva Traducción Viviente. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Lleve a cabo el mandato del Señor. Entonces vemos a Samuel allí preguntándole, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganados que oigo? Le preguntó Samuel. ¿Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado? Admitió Saúl. Pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor?
¿Por qué te apuraste a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. La orden de Dios para Saúl era de exterminar, de destruir todo lo que se le atravesaba por el camino. Destruir todo de Amalek, no quedarse absolutamente con nada. Sin embargo, como vemos ahí subrayado en la palabra de Dios, los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, teóricamente para sacrificarlo al Señor. Pero hemos destruido todo lo demás. Samuel exhortó a Saúl. Saúl negoció con Dios. Le ofreció a Dios esto a cambio de que Dios aprobara lo que él había hecho. Sin embargo, la orden de Dios era clara, de exterminar a todos. Y no había negociación alguna con Dios. Y Saúl fue desechado. Porque una de las características que tuvo Saúl fue esto, que quería negociar constantemente con Dios. ¿Cuántas veces nosotros, al servir al Señor, no estamos negociando allí los principios, los valores de la palabra de Dios? Están en una constante negociación con Dios. Nos juntamos con personas que ofenden a Dios, que sabemos que están en un mal camino, que pecan a Dios, que pecan contra Dios, pero tomamos la determinación, negociamos con Dios y tomamos la determinación de no tocar el tema de Dios, de no hablar nada de la palabra de Dios para que no haya conflicto. Cuando Dios me dice claramente en su palabra que yo no debo guardar comunión con tales personas, con personas que causan división, con personas que ofenden a Dios, que pecan, que practican el pecado. Sin embargo, negociamos con Dios, negociamos constantemente con el Señor. Podemos decir, le pedimos permiso al Señor. Y antes que el Señor nos diga que no, hacemos todo lo contrario. Pero para nosotros eso es pedir permiso a Dios. Sin embargo, los permisos y las prohibiciones del Señor están claramente determinadas en su palabra. Y no hay algo que reemplace a los mandatos de Dios. El modelo de Dios funciona. Aunque a nosotros no nos guste, si queremos ser bendecidos, debemos ser respetuosos de esos modelos de Dios, de los principios del Señor, y no estar en una constante negociación con Dios, como lo hizo Saúl, y vemos las consecuencias graves que tuvo el rey Saúl. Característica número 2 de malos obreros: consideran que a mayor tiempo de mayor debe ser la recompensa. El versículo 12 dice: aquellos trabajaron solo 1 hora, sin embargo se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Y allí vemos un trabajo arduo que tiene como fin una gran recompensa
recompensa en la figura que estamos observando. Y un ejemplo de esto es la historia de Jacob y Esaú, de estos dos hermanos. En Romanos 9, la Nueva Traducción Viviente, del capítulo 3 al 16 dice: como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no, pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Acá está hablando en relación al llamamiento. Y ya desde antes de que ellos nacieran, porque nacieron allí al mismo tiempo prácticamente, Jacob y Esaú, Dios ya había elegido a Jacob. El mayor era Esaú, pero el mayor serviría al menor. Y en Jacob se depositaron las promesas de Dios, porque Jacob después fue llamado Israel, que significa príncipe de Dios. Entonces, en este caso vemos que esto había sido objeto de cuestionamiento, y hasta el día de la fecha todavía hay objeto de cuestionamiento. Y algunos se amparan en este pasaje para defender su doctrina de que la salvación no puede perderse. Sin embargo, estos textos no nos están hablando de salvación, nos están hablando de llamamiento. Y está hablando del llamamiento de Jacob, que después sería Israel. Entonces dice: tendré misericordia de quien yo quiera. Dios eligió a Jacob directamente. Ya era elegido por Dios, ya era llamado por Dios. Y más allá de todas las cosas que sucedieron después, como Jacob, el nombre Jacob significa engañador, y tuvo una conducta al principio que dejaba mucho que desear. Fue perseguido después por su hermano Esaú, porque Jacob engañó a su padre Isaac y obtuvo la bendición que le correspondía a Esaú. Eso no cambiaba los planes de Dios. Dios ya había llamado a Jacob para un plan, para un propósito que Dios tenía con él. Entonces, vemos en la palabra de Dios acá claramente que no depende de las personas, no depende de la cantidad de tiempo que hayamos servido al Señor. Como dice la última parte del versículo 16, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Porque muchos que sirven al Señor consideran que los años de trayectoria y de servicio a Dios son un escudo, son un haz de espadas, es un arma que tienen y que les da derecho siempre, les da derecho sobre otros. Sin embargo, esto no es así. Y si habláramos del tiempo y midiéramos las cosas de acuerdo al tiempo de ministerio, muchos dicen: yo tengo 30, 20, 40, 50 años de ministerio. Si lo midiéramos así, si realmente fuera así, ¿dónde hubiese quedado el ministerio de Jesús? El cual duró aproximadamente 3 años y medio. ¿Dónde hubiese quedado el ministerio de Juan el Bautista, del cual dijo el Señor que no había profeta como Juan el Bautista? Si coinciden los historiadores que duró aproximadamente 6 meses su ministerio. Y así
podríamos nombrar ejemplos en la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos y creemos que también el ministerio de Esteban, el primer mártir, fue un ministerio corto. Pero el que tengamos un ministerio de muchos años no quiere decir que sea un ministerio efectivo. No quiere decir que eso nos dé algún derecho. Tantas veces se dicen de llevo 40, 50 años de ministerio y han pasado más tiempo fuera de la iglesia que dentro, o 30, 40 años de ministerio y han sido conflictivos todos los años de ministerio, prácticamente sin ningún fruto. Sin embargo, no depende de nuestro deseo, no depende de nuestro esfuerzo, no nos da derecho a una mayor recompensa. Pero estos obreros entendían que por haber participado desde la primera hora de la mañana, les correspondía una mayor recompensa que a los demás que habían entrado después a trabajar que ellos. En Segunda de Reyes, capítulo 21, la Nueva Traducción Viviente, habla de un rey llamado Manasés y dice que Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Hepsiba. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Cera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Miren el ministerio de Manasés como rey de Judá. Dice que estuvo 55 años reinando en Jerusalén. ¿Quién como Manasés no hubiese tenido derecho a una gran recompensa de parte de Dios si todo fuese medido por los años de ministerio? Sin embargo, la descripción que se hace del ministerio es que él hizo lo malo a los ojos. Y presten atención a esta frase. Él hizo lo malo a los ojos del Señor. No dice, él hizo lo malo a los ojos del pueblo de Judá. No dice, él hizo lo malo ante las personas extranjeras, sino que dice, él hizo lo malo a los ojos del Señor. Como obreros, a veces creemos que estamos haciendo bien las cosas porque nos respetan, porque nos escuchan, porque nos aman, porque hay gente que nos demuestra cariño. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estamos haciendo bien las cosas ante los ojos del Señor? ¿Estamos haciendo bien las cosas ante los ojos del Señor? ¿Qué pregunta? Porque esta es una frase que se reitera cuando habla de los reyes que existieron tanto en Judá, en el reino del sur, como en Israel, en las restantes tribus de Israel, conocido como el reino del norte. Como obreros no debemos medir las cosas por el tiempo. Es cierto, la experiencia, si Dios lo determina, ayuda en muchos casos, porque hay cosas que se reiteran en el tiempo y que Dios trae a la memoria. Por algo dice la palabra de Dios que hay cosas que han sido escritas. Estas cosas han sido escritas para nuestra amonestación.
porque habla de cosas que se reiteran en el tiempo, conductas, actitudes, como fueron las actitudes del pueblo de Israel. Pero lo importante es hacer lo bueno ante los ojos del Señor. Y no es termómetro, no es un termómetro claro que encontremos la aceptación de los que nos rodean y que de ahí midamos que estamos haciendo bien las cosas ante los ojos del Señor. Cuidado con eso. Nos podemos estar equivocando. Jesús fue llamado Belcebú. Jesús fue llamado Satanás prácticamente. Pero él no pecó en nada. Y Jesús en muchas ocasiones se quedó solamente con sus discípulos. Nadie lo seguía. Pero él siempre agradó a su Padre celestial. Gálatas 2, versículo 6 dice: los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Los apóstoles llevaban más tiempo que Pablo. Eran respetados en la iglesia de Jerusalén. Tenían una reputación hecha porque habían estado con Jesús físicamente. Estaban allí presentes al Señor, habían estado. Y vino Pablo, un hombre que no estuvo ese tiempo con Jesús que estuvieron los apóstoles. Un hombre que fue perseguidor de la iglesia. Un hombre que se manchó las manos con la sangre de los santos. Que perseguía a la iglesia de Dios. Y tuvo un encuentro con Jesús. Y él había entendido que no dependía, que por más que los líderes de la iglesia, los apóstoles, llevaban tiempo ya sirviendo al Señor, eso no tenía nada que ver en cuanto a la recompensa que un día cada uno podía recibir. Porque Pablo lo aclaraba, dice, no me afectó para nada porque Dios no tiene favoritos. Dice. Desestimó, dejó de lado. Y es una doctrina que hoy está y que es una falsa doctrina. Decir que prácticamente no nos damos cuenta. Por los años que yo tengo de ministerio, yo tengo más experiencia que el que recién ha comenzado, entonces tengo derecho, me he ganado una reputación y todo eso, pero la Biblia dice que Dios no tiene favoritos. Pero destaco la actitud de los apóstoles. Dice, al contrario, dice el versículo 7, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Había madurez en el liderazgo. Ellos, al contrario, apoyaron a Pablo, a un hombre que recién comenzaba en el ministerio y que había recibido un llamado de Dios, y reconocieron que en él había de Dios. No se pusieron a cuestionar. Pablo no fue objeto de cuestionamiento de los líderes, al contrario, ellos lo apoyaron y entendieron que era un ministerio prácticamente paralelo al ministerio de Pedro, con la diferencia que Pablo iba a los gentiles y Pedro a los judíos. Comparó a Pedro con Pablo, comparó a Pedro, que había estado 3 años y medio con Jesús, con Pablo, que ni siquiera había estado un minuto presente físicamente con el Señor Jesucristo, ni siquiera un segundo.
También Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Dice que Pablo lo enfrentó cara a cara a Pedro, porque era muy mal, estaba muy mal lo que Pedro estaba realizando. A Pablo no le importó los años de Pedro, ni el tiempo que estuvo con Jesús. Él tenía bien en claro que lo que Pedro estaba haciendo estaba muy mal. Entonces tuvo que corregir ese asunto, porque ya estaba arrastrando a los creyentes. Pedro era una cosa cuando estaba con los gentiles, pero cuando lo veían los judíos se apartaba de los gentiles y se juntaba solamente con los judíos. Una hipocresía había en Pedro. Sin embargo, destaco dos cosas nuevamente. La madurez de Pablo de no tener en cuenta los años del ministerio de Pedro, sino de tener en cuenta que Pedro estaba manchando el Evangelio, estaba llevando a muchos a la hipocresía. Y destaco la actitud de Pedro también, porque Pedro se dejó corregir por el apóstol Pablo. Y después más adelante habla muy bien de Pablo, haciendo referencia a Pablo como el hermano Pablo y destacando las cartas que escribió el apóstol Pablo. No se trata del esfuerzo de los años, se trata de que el Señor esté con nosotros. Los criterios del mundo no son los mismos que los criterios de Dios. Y eso debemos entender muy bien. Y por supuesto, la Biblia dice que un líder no tiene que ser un neófito, quiere decir que no tiene que ser un recién convertido. Y eso se entiende que debe tener una madurez espiritual. Ahora, una persona puede tardar poco tiempo en madurar, otra puede tardar mucho tiempo. Por eso no podemos medir las cosas por el tiempo, sino por la madurez, por el fruto que la persona da. Entonces, vemos que un mal obrero es aquel que piensa que a mayor tiempo es mayor la recompensa. En tercer lugar, consideran que porque sufrieron más, poseen más derechos que los demás. El versículo 12 dice, aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Y ahí usted ve la imagen de un hombre que se está tomando su cadera, su cintura, y una frase que dice competir por el sufrimiento. Y a veces esa competencia se da. ¿Quién ha sufrido más? ¿Quién tiene más derechos por haber sufrido más? Sin embargo, no se trata solamente de
sufrir. Ellos habían sufrido el intenso calor, muchas pruebas. Porque miren lo que escribe el Señor a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis 2:1, en la Nueva Traducción Viviente dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Dios reconoció el sufrimiento por el nombre del Señor con paciencia. Dios reconoció el arduo trabajo. El arduo trabajo también trae sufrimiento. Pero sin embargo, lo que Dios marcó no fue el pasado, sino el presente de esa iglesia. Y el presente de esa iglesia no tenía nada que ver con su pasado de sufrimiento. Por eso dijo: no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira de dónde has caído, vuélvete a mí y haz obras. A veces creemos que por haber sufrido la persona, esa persona tiene derecho y tiene libertad a hacer lo que ella quiera. Y esto no es así. No es que por haber sufrido la persona hay que tener contemplación en cuanto a cuestiones pecaminosas y permitirle cosas porque esa persona ha sufrido mucho en su vida, en su niñez. No, no se trata de una competencia por el sufrimiento. De quién ha sufrido más. Y que el que ha sufrido más tiene más derechos. Acá lo que importa es cómo está nuestro presente. Y nuestro presente en cuanto a nuestra relación con Dios. Y la Biblia está teñido de esos ejemplos. La Biblia nos habla de un compañero de misión de Pablo, llamado Demas. ¿Quién puede poner en tela de juicio que ese compañero no sufrió cosas con Pablo? Pablo describe sus sufrimientos y describe cómo había estado muchas veces en peligro de muerte, en peligro entre falsos hermanos, azotado. Bueno, había sufrido un montón de cosas el apóstol Pablo. Y seguramente Demas allí también había sufrido con Pablo. Pero en un momento Demas abandona a Pablo y se va al mundo. Queda solo Pablo. Demas se va al mundo, amando los deleites de este mundo, dijo el apóstol Pablo. Y se fue al mundo. Quedó en la nada el sufrimiento, la paciencia, todo lo que había pasado él. Lo importante era su presente, su realidad. No importa cuánto hayamos sufrido en el pasado por el Señor, por el nombre del Señor, pero si eso no se corresponde con nuestro presente, no estamos bien delante de la presencia del Señor. Por eso la Escritura dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la
corona de la vida. Porque hay un sufrimiento que debe ser siempre así. Primera de Pedro 4:15 dice en la Reina Valera 1960. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Dios nos autoriza, y este es un sufrimiento que Él ve, y es el padecimiento como cristianos. Debemos padecer como cristianos. Y uno de los padecimientos que llega a ser un padecimiento al cual siempre debemos estar dispuestos a darle lugar, es el sufrir por la sana doctrina. La sana doctrina y su práctica trae sufrimiento a nuestras vidas. Pero es un sufrimiento en el Señor. Pedro sufrió muchas cosas en el Señor. Pablo sufrió muchas cosas en el Señor. Ese es el sufrimiento que Dios ve, que Dios tiene en cuenta. No el sufrimiento que nosotros podemos llegar a tener por el pecado, como describe allí algunas conductas, homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Es un sufrimiento que se da. Muchas veces sufrimos también por nuestros hijos y por su conducta cuando alcanzan la edad adulta. Y nosotros siempre nos desligamos de la responsabilidad y decimos, bueno, ellos ya tomaron sus decisiones. Pero nunca nos analizamos y nos replanteamos si verdaderamente ellos hoy padecen por nuestra omisión, por nuestra falta de educación cristiana en nuestro hogar o por haber presentado incorrectamente la sana doctrina o el mensaje del Evangelio. Debemos analizar todo esto, porque tal vez estamos padeciendo, viendo a nuestros hijos, viendo a algún familiar en ese estado, pero tal vez ese padecimiento que nosotros tenemos no es un padecimiento como cristiano que estamos llevando por haber hecho las cosas bien, sino porque realmente nosotros tenemos que ver en la conducta de nuestros hijos o de algún ser querido, de alguna persona cercana o hasta de algún hermano de la iglesia. En cuarto lugar, cuestionan la forma de administrar de Dios los malos obreros. El versículo 15 dice, ¿acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Una entrevista con Dios, dice allí la foto que estamos viendo. ¿Qué le preguntarías? Yo creo que la mayoría le preguntaría a Dios, ¿por qué a él, Señor, y no a mí? Y sería una forma de cuestionar la administración de Dios, la forma de administrar de Dios. Este propietario que representa a Dios, él quiso darle la misma cantidad de dinero a los que habían trabajado todo el día como a aquellos que habían trabajado solamente una hora en el día. Pero esto nos habla de la soberanía de Dios. En Ageo capítulo 2, versículo 8 al 10, dice la Reina Valera 1960, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos.
y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Este pasaje lo podemos interpretar como la gloria que la iglesia de Cristo experimenta hoy en día, que es mayor que la gloria que Israel experimentaba en sus días. Y la Biblia lo enseña, lo recalca, habla de un antiguo pacto, de un nuevo pacto. Y tal vez podemos hacernos la pregunta de por qué nosotros hemos recibido esta revelación del Señor Jesucristo y entendemos las Escrituras. Y hay un pueblo allí como el pueblo judío que todavía está cegado y que por más que conocen las escrituras del antiguo pacto, desde el comienzo hasta el final, hasta de memoria las conocen, no pueden llegar a Jesús. Podríamos preguntarnos por qué Dios determinó así, o por qué Dios determinó que no fueran los profetas del Antiguo Testamento los que descubrieran las riquezas espirituales que hoy nosotros tenemos a nuestro alcance. Porque Dios así lo quiso, porque Dios quiso administrar sus riquezas espirituales de esa manera. O tal vez nosotros nos podemos preguntar por qué el pueblo judío ha sido tan prosperado económicamente y nosotros no, tal vez. Y decir, ¿por qué? La escritura dice, mía es la plata y mío es el oro. Dios distribuye, administra las cosas como Él quiere. O también podemos ir a Efesios 4, del versículo 9 al 11, la versión Dios habla hoy. ¿Y qué quiere decir eso de que subió? Pues quiere decir que primero bajó a esta tierra, y el que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo para llenarlo todo. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el Evangelio y a otros ser pastores y maestros. Claramente dice que Dios concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el Evangelio. Está hablando de los evangelistas, a otros ser pastores y maestros. Dios decidió a quién darle su debido ministerio, a quién repartirle este ministerio. Y a veces nosotros cuestionamos esa forma de administrar y por ejemplo decimos, ¿por qué si yo llevo tantos años como creyente, por qué yo no soy el líder, el pastor de la congregación? ¿Por qué si yo llevo tantos años como creyente, por qué no se me ha reconocido como a otro que lleva menos años y tal vez es anciano o es un evangelista, un profeta? Pero no podemos cuestionar esto, porque Dios es soberano y Dios da como Él quiere. Porque también la Escritura dice que nuestra competencia proviene de Dios. Él nos hace ministros competentes de un nuevo pacto. Si no, ¿quién puede explicar que el llamado príncipe de los predicadores, como fue Spurgeon, él recibió de Dios que no debía hacer ningún tipo de escuela bíblica o seminario bíblico y que Dios lo iba a usar? Y él obedeció a Dios y Dios lo usó en gran manera, usó en gran manera a este hombre. Y hoy en día hay seminarios bíblicos, hoy en día hay escuelas bíblicas que al terminarlas dan derecho a las personas a ser pastores o a cumplir algún ministerio de estos en la iglesia. Pero esto anula la soberanía de Dios, o mejor dicho, pretende anular una soberanía que no es anulable bajo ningún tipo.
Yo por más cosas que haga, no puedo obligar a Dios a que me llame a tal función. Dios es el que decide. Y lo mismo en cuanto a los dones también. Dice Primera de Pedro 4 del 10 al 11 en la versión Dios habla hoy. Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que Dios le da. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. Sirva a los demás, dice, según lo que haya recibido. Tenemos la parábola de los talentos, uno recibió 5, otros 2 talentos, otro 1. Dios decidió a quién darle más y a quién darle menos. Pero no es objeto de cuestionamiento, sino que debemos funcionar en lo que Dios nos ha dado, conforme a la capacidad, conforme a la competencia que Dios nos ha otorgado. Y todo debe hacerse para la gloria de Dios. Y asimismo en 1 Corintios 12:11, en la versión Dios habla hoy, dice, pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Podemos nosotros pedir por los dones espirituales, incluso ser específicos en los dones que podemos pedir. Podemos pedir el don de profecía, dones de sanidades, don de milagro, don de discernimiento de espíritus, de fe. La Biblia nos anima a pedir, pero es el Espíritu Santo el que decide qué don espiritual le va a dar a cada uno. Es Él el que decide, porque el Espíritu Santo es Dios, dando a cada persona lo que a Él mejor le parece. Y poniendo como ejemplo al apóstol Pablo, él reconocía que había trabajado más que los demás apóstoles, a pesar de haber llegado después que ellos y de no haber tenido un contacto físico con Jesús. Pero él también reconocía que no era él, sino la gracia de Dios en él. La gracia que Dios le había dado a Pablo, el autor de la mayoría de los libros, cartas del Nuevo Testamento. Él reparte como Él quiere, según su voluntad. Ahora ven en pantalla a una mujer mirando de mala manera, de una manera muy rara. Y esto tiene que ver con una quinta característica de un mal obrero. Y dicen que un mal obrero tiene su ojo malo. Ellos tienen su ojo malo. Y el versículo 15 dice, ¿acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Y Mateo 20:15, pero en la Reina Valera 1960 dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Un ojo malo es un ojo envidioso. Es un ojo que envidia, que mira de mala manera. Y un ejemplo del Antiguo Testamento lo vemos en los hermanos de José. Génesis 37, a partir del versículo 5, en la traducción en lenguaje actual dice, un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, pues le dijo, anoche tuve un sueño,
y soñé que estábamos en medio del campo atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron: ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. Los hermanos miraron a José con un ojo malo, miraron a José con odio, miraron a José con envidia. ¿Cómo un joven de 17 años va a reinar sobre todos nosotros que somos mayores que él? ¿Cómo tú vas a reinar sobre nosotros? Había envidia hacia José. José había comentado su sueño allí. José es figura, tipo del Señor Jesucristo. Y miraron con un ojo malo a José, de mala manera. ¿Y qué sucedió? Que vendieron a José, y conocemos los sufrimientos de José. Pero el sueño de José se cumplió porque era un sueño de Dios. Pero eran malos obreros. Miraban con envidia a los otros. Podemos mirar con envidia a alguien que está siendo usado por Dios, que ha crecido espiritualmente. Y miran de esa manera. Algunos miran a hermanas en Cristo que han crecido, que han desarrollado su ministerio, que predican y que enseñan. Son miradas de mala manera también, con envidia, por hombres, por otros obreros, por otras obreras. Pero si miramos de esa manera, estábamos teniendo la característica de un mal obrero. Lucas 15, en la traducción lenguaje actual, desde el versículo 7, dice el versículo 7, el sirviente le dijo, el versículo 27, perdón, el sirviente le dijo: es que tu hermano ha vuelto sano y salvo, y tu papá mandó a matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara, pero él, muy enojado, le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. Fue el ojo envidioso del hermano mayor, el que había quedado en casa, ante el regreso del hijo pródigo, ante la fiesta que el padre le realizó, ante ese cabrito que ofreció, ese ternero más gordo que había ofrecido. Él volvió arrepentido, pero sin embargo había un ojo malo allí, un hermano que había quedado en casa mirando con envidia al que se había apartado, pero que arrepentido había vuelto. Y después, cuando conocemos esto del hijo pródigo, vemos que el hermano también recibió algo, había recibido de su padre. Dice: que tú tienes, todo lo que yo tengo es tuyo también, le dijo. Queridos hermanos, es nocivo querer el ministerio de otro cuando Dios no nos ha dado ese ministerio. Es nocivo, es destructivo. Es terrible mirar de esa manera, porque estamos menospreciando lo que Dios nos ha dado.
Y para Dios, lo que Dios nos ha dado es muy importante y es un tesoro celestial. Es algo de mucho valor. Y aunque nosotros lo desechemos, es algo de mucho valor. Y están reflejados en las palabras de ese padre cuando le dice, todo lo mío es tuyo. Porque lo que recibimos, por más que no es lo que queramos, es algo que viene de Dios. Y toda buena dádiva, dice Santiago, todo don perfecto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno, todo lo que desciende de Dios es bueno. Todo es bueno para Dios. No hay categorías en Dios, sino que todo es importante y todo es necesario. Por eso debo mirar de otra manera, no tener una mirada envidiosa hacia otros. Mateo 6, 22 y 23 en la Reina Valera 960 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti, que en ti hay, es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Y presten atención a la traducción en lenguaje actual de los mismos pasajes. Los ojos son el reflejo de tu carácter. Así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. Esa mirada envidiosa es el reflejo de lo que verdaderamente somos, de nuestro carácter. Un carácter totalmente desviado de la voluntad de Dios. Por eso es muy importante cómo observamos, cómo vemos, porque dice que si nuestro ojo es malo, porque la lámpara del cuerpo es el ojo, todo tu cuerpo estará en tinieblas, todo será tinieblas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que puede pasar como le pasó a los hermanos de José. Una mala mirada llevó prácticamente, faltó que lo asesinaran nomás a José. No tengamos en menos esas actitudes. Y miren Lucas 11, 33 al 36 en la traducción en lenguaje actual dice, nadie enciende una lámpara para esconderla o para ponerla debajo del cajón. Todo lo contrario, se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que entran en la casa. Los ojos de una persona son como una lámpara que alumbra su cuerpo. Por eso, si miran con ojos sinceros y amables, la luz entrará en su vida. Pero si sus ojos son envidiosos y orgullosos, vivirán en completa oscuridad. Así que tengan cuidado, no dejen que se apague la luz de su vida. Si todo su cuerpo está iluminado y no hay en él ninguna parte oscura, entonces la vida de ustedes alumbrará en todos lados, como cuando una lámpara los ilumina con su luz. Y acá, viendo un comentario de una de las versiones de la Reina Valera 1995, el comentarista, parece un comentario, dice que esto se refiere a la capacidad que nosotros tenemos para ser iluminados con el mensaje del Evangelio, con las verdades bíblicas. Y acá quiero ser claro, bien claro en lo que quiero expresar. Dice el 34, los ojos de una persona son como una lámpara que alumbra su cuerpo. Por eso, si miran con ojos sinceros y amables, la luz entrará en su vida. Pero si sus ojos son envidiosos y orgullosos, vivirán en completa oscuridad.
Cuando tú miras a la persona que está predicando, que está enseñando, con ojos, con sinceridad, con amabilidad, dispuesto a recibir eso, la luz del Evangelio, que viene a ser la revelación de la verdad bíblica, alumbrará tu vida, alumbrará las áreas de tu vida. Pero si tú miras a esa persona con envidia y con orgullo diciendo, allí está, otra vez está el mismo, a ver qué nos va a decir ahora, a ver con qué nos va a exhortar, está la mujer otra vez, está aquella que nos enseña, que vulgarmente hablando nos tira palos, que siempre nunca nos consuela, como decimos. Si nosotros vamos con esa mirada, el mensaje del Evangelio, la revelación bíblica, no alumbrará nuestras vidas. Así que depende mucho de cómo miramos. La persona que no está siendo iluminada por el mensaje del Evangelio, por la revelación de Dios, se llame como se llame, ocupe la función que ocupe, es porque no está mirando con ojos sinceros. Y es porque su ojo está en tinieblas. Y por lo tanto su cuerpo también, su persona está en tinieblas. Y no tardará esa persona en dar a conocer o expresar obras de las tinieblas, exteriorizarlas de otra manera, como pasó con los hermanos de José. Por eso depende de cómo miramos para ser alumbrados, para recibir la revelación bíblica y que esa revelación alumbre nuestras vidas. ¿Con qué actitud nos congregamos? Se hablaba hace unas reuniones en la iglesia citando a Pablo, y Pablo dijo, ustedes no se congregan para lo mejor. Hay divisiones. Las palabras de Jesús causan divisiones, porque existen dos tipos de ojos en un mismo auditorio. Los ojos sinceros y amables, que son alumbrados por la revelación bíblica, y los ojos envidiosos y orgullosos, que permanecen en oscuridad. Eso es parte de los malos obreros. Hemos visto muchas características de los malos obreros. Hemos visto rápidamente, vemos esas características de los malos obreros que buscan siempre negociar con Dios, que consideran que a mayor tiempo de servicio, mayor debe ser la recompensa, que consideran que porque sufrieron más poseen más derechos que los demás, que cuestionan la forma de administrar de Dios, que tienen su ojo malo. 5 características de un mal obrero. ¿Y saben qué les dijo el propietario a esos malos obreros, a los que se quejaban? Les dijo, tomen lo que les prometí y váyanse. Váyanse. Si esa actitud persiste, no queda otra que irse. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos o nos vamos? Si no cambiamos la actitud, solamente hay una puerta. Y es la puerta que dice exit, es la puerta de salida. Pero si nos arrepentimos, tenemos Dios nos va a seguir abriendo puertas y va a seguir dando vidas. Pero ten en cuenta esto, el tiempo es hoy. La segunda categoría de obreros es obreros que sirven solo por la recompensa.
Dice el versículo 3, a las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final de les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. Dice que los contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. Fueron a trabajar por la recompensa. Y estos son obreros del Señor, llamados por el Señor, pero que no tienen madurez y que están en esta etapa que sirven por la recompensa, por la bendición que pueden recibir de parte de Dios. Una de las nueras de Noemí tenía esta actitud. Dice Ruth 1:11. Noemí insistió: váyanse, hijas mías, ¿para qué quieren seguir conmigo? Yo ya no voy a tener más hijos que puedan casarse con ustedes. Anden, vuelvan a su casa. Yo soy muy vieja para volverme a casar. Y aunque tuviera aún esa esperanza, y esta misma noche me casara y llegara a tener más hijos, ¿iban ustedes a esperar hasta que fueran mayores para casarse con ellos? ¿Se quedarían sin casar por esperarlos? No, hijas mías, de ninguna manera. El Señor me ha enviado amargos sufrimientos, pero más amarga sería mi pena si las viera sufrir a ustedes. Ellas se pusieron a llorar nuevamente. Por fin, Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Ruth se quedó porque amaba al Dios de Noemí, pero Orfa se fue porque ya no había recompensa para ella. Los hijos de Noemí habían muerto, había quedado viuda. Entonces, cuando esta mujer Noemí le dijo esto, dijo Orfa: no hay nada que hacer ya. No hay bendición alguna, no hay beneficio alguno. Me voy. Entonces, así sucede con muchos que empiezan a servir al Señor. Y viene la prueba y la dificultad y dicen: hasta acá llegué, me voy. No encuentro ningún beneficio. Al contrario, son sufrimientos, son cosas que empiezo a vivir desagradables. Una vez conversando con un joven, el joven me dice: cada vez que comienzo a servir se me viene todo, pasa algo. Y bueno, y yo le dije: ¿qué esperás? ¿Qué estás esperando? ¿Que todo sea color de rosa? ¿Que nadie se interponga? No. ¿Pero por qué? Porque no hay madurez. Porque servimos por la recompensa al Señor. No, hay muchísimos testimonios de haber recibido bendiciones de parte de Dios materiales, pero muy pocas recompensas, muy pocos testimonios que recibí este don espiritual de parte del Señor, recibí aquel, Dios me dio esta palabra, recibí de eso. Parece que no fueran testimonios. Los testimonios fueran las bendiciones económicas que hemos recibido. O hasta servimos a Dios por una sola, por la recompensa que Dios nos dio cuando nos convertimos al Señor, por la bendición que recibimos en nuestra economía, en nuestra familia, y ese es nuestro sostén como obreros del Señor para servir al Señor, lo que Dios hizo un día con nosotros. Servimos solo por la recompensa. Números 14. El versículo 20 habla del pueblo de Israel y del problema. Hemos hablado de muchos problemas del pueblo de Israel, pero este también fue un problema de la recompensa. Dice: el Señor respondió: bien, yo los perdono tal como me lo pides, pero eso sí, tan cierto como que yo vivo y que mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que han visto mi gloria y los milagros que hice en Egipto y en el desierto,
y que me han puesto a prueba una y otra vez en el desierto y no han querido obedecer mis órdenes, ninguno de ellos verá la tierra que prometí a sus antepasados. Ninguno de los que me han menospreciado la verá. Moisés intercede por el pueblo de Israel. Ellos se habían desanimado después de los 12 espías que habían ido a la tierra a reconocerla, y 10 de ellos habían venido con información negativa. Y se habían enojado con Dios, que por qué no nos quedamos en Egipto, se habían enojado con Moisés, con Aarón, y Moisés intercede por ellos. Y Dios les dijo: está bien, Moisés, yo los perdono, tal como me pide, pero ninguno de ellos va a ser recompensado con la tierra prometida. ¿Por qué esa generación no entró? Una de las razones por las que no entra en la tierra prometida es precisamente la misma tierra prometida, porque en sus mentes solo estaba la tierra prometida. Estaba la tierra que fluye leche y miel, estaba la recompensa. Su razón, su motivación era la recompensa. Y cuando Dios ya se cansó y dijo: no van a entrar, yo los perdono, pero no entran a la tierra prometida. Y sin embargo la actitud de Josué y la actitud de Josué y de Caleb era una actitud diferente. Ellos dijeron: vamos, porque los vamos a comer como a pan, los vamos a derrotar. Pero porque la mirada de ellos no estaba puesta en primer lugar en la recompensa, sino en el Dios que los iba a acompañar para obtener esa recompensa, ese regalo de Dios. El mismo Moisés, que después no puede entrar a la tierra prometida por causa de golpear la roca, él mismo también, Dios le dijo: está bien, van a llegar a la tierra prometida, pero yo voy a enviar a mi ángel que los acompañe. Y Moisés dijo: no, si tú no vas conmigo, yo no doy un paso. Para Moisés lo más importante no era la tierra prometida, no era la recompensa, era importante, pero más importante era el que le daba la recompensa, que era Dios. Y por eso Moisés rehusó salir, ir por el desierto, sin la presencia de Dios. Juan 10, en la Reina Valera 1960, versículo 12, dice: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, puede venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Esto yo lo vi con mis propios ojos. Yo vi a un pastor asalariado huir de su oficina, huir y no volver a aparecer hasta que no le llamaron diciéndole que él iba a seguir siendo empleado de esa congregación. En el momento que ese pastor tuvo que salir a responder por las ovejas, a cuidar las ovejas, se escondió. Y habla de que habla del pastor asalariado. No está hablando de que era un falso profeta, no está hablando de un lobo rapaz, acá está hablando de un pastor asalariado, de alguien que solo piensa en la recompensa. Y este es el peligro en el cual estamos todos los que servimos al Señor a tiempo completo. Es un peligro en el cual estamos también siempre. Por eso nuestra mirada nunca debe desviarse del Señor que nos da la recompensa. Él debe ser nuestra razón de servir, nuestra motivación. Entonces, es ese tipo de obreros que no son maduros, los que sirven solo por la recompensa. Pero en tercer lugar y último vemos a los obreros aprobados, los obreros de Dios, los de la última hora, dice:
A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Los obreros de las 5 de la tarde, los que trabajaron solo una hora, fueron los obreros aprobados por el propietario. Son los obreros aprobados por Dios. ¿Por qué? Te preguntarás. Vemos la ilustración y hay una pregunta. ¿Por qué el Señor Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas? Después de su resurrección. ¿Por qué se lo preguntó? En primer lugar, los obreros aprobados tienen las motivaciones correctas. Allá dice subrayado, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. Ellos tenían la motivación correcta. No estaban trabajando simplemente porque no habían sido llamados. No porque estuvieran interesados en la recompensa, no porque les cayera mal el propietario, no, de ninguna manera, estaban esperando ser llamados. Juan 21, en la Reina Valera 1960, versículo 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. El Señor 3 veces le preguntó a Pedro, una vez por cada negación de Pedro que había hecho anteriormente. Pedro, ¿me amas? Y Pedro respondió las 3 veces, te amo. Y recién allí Jesús aprueba a Pedro y le dijo, entonces, sígueme. Las motivaciones correctas. Pedro estaba aprobado como obrero nuevamente delante de Dios, porque en él estaba la motivación correcta, que era el amor hacia Jesús, hacia el Señor. Y esa fue la aprobación para decir, sígueme. No es que todo el mundo puede seguir a Jesús. Jesús es el que pone las condiciones para seguirle. Y en este caso, la condición más importante es el amor que debemos tener hacia Él. El amor que debemos tener a Él nos capacita para pastorear, para apacentar, para amar a las ovejas. Nunca un pastor que ame primero otra cosa que no sea Dios va a ser un buen pastor o un buen líder. Porque la condición para poder pastorear, para poder apacentar, para poder guiar a otros, es amar en primer lugar a Jesús. Jesús no le preguntó a Pedro, en primer lugar, Pedro, ¿cómo está tu familia? ¿Está en orden tu familia? Pedro
¿Cómo está? ¿Te has casado? Pedro, ¿tienes experiencia? No, Pedro, ¿me amas? Fueron las preguntas del Señor Jesucristo. El amor hacia Él. Y recién eso lo habilitó a Pedro, lo aprobó para seguir a Jesús y cumplir con su ministerio. Un obrero aprobado tiene las motivaciones correctas. Pablo las tenía. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo había perdido todo, pero por amor a Jesús. Podemos llegar a perder todo sin amor a Jesús, pero eso no nos habilita como obreros aprobados. Pablo lo había perdido todo, pero por amor al Señor. Y Juan 4:22 al 24 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Un amor hacia Cristo por medio del Espíritu Santo y de la verdad, que es Jesús y su palabra. Por medio de ellos, el Espíritu Santo es el motor, es lo que nos motiva, el Espíritu Santo y la palabra de Dios, para amar a Jesús por encima de todas las cosas. Las motivaciones correctas, en primer lugar, el amor al Señor, y también, en segundo lugar, el amor al prójimo. Como dice la Escritura, el segundo mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amor a Dios. Vemos allá a alguien lavando los pies de otros. La segunda característica de un obrero aprobado es que están siempre dispuestos. Ellos contestaron, ¿por qué nadie nos contrató? El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Y ellos fueron, automáticamente fueron, están siempre dispuestos. Hechos 16:10, en la Reina Valera 1960, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Enseguida procuramos partir. Pablo estaba dispuesto a ir a Macedonia, había ido por Asia, por otros lugares, y el Espíritu Santo se lo había prohibido, pero cuando apareció la indicación para ir a Macedonia, enseguida procuramos partir para Macedonia. No midió en ese momento Pablo nada, sino que estaba dispuesto a iniciar la predicación del Evangelio en Europa. Lucas 19 del 5 al 6 dice en la Reina Valera 1960, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Un obrero aprobado es alguien que está dispuesto. Es muy fácil planificar servir a Dios con una agenda.
y decir, bueno, este día tengo para el Señor, este día sí, que no digo que esté mal, porque Dios es un Dios de orden, en Dios está también la organización, el cielo es un lugar organizado, pero también Dios quiere que estemos en todo tiempo dispuestos como los bomberos para ir a apagar incendios voluntariamente. Pero a veces estamos allí, es como que no nos gustaría, no queremos ir a servir a Dios, no queremos que nos llamen un día que estamos de esparcimiento, tal vez comiendo algo en familia o comiendo algo con otros y suena el teléfono y necesito que vayas a orar, necesito que en este momento vayas y a veces no, pero no puedo, o a veces ni siquiera eso, a veces ya planificamos de antes y cuando nos piden algo, no, ese día, este domingo no vengo, no vengo porque ya tengo planificado esto, o este martes, o viernes, no vengo porque ya está. Entonces la prioridad es otra cosa, no tenemos disposición, no estamos dispuestos, pero el obrero aprobado está siempre dispuesto. A Zaqueo le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. Y él descendió a prisa, dice. Estaba apurado por recibir a Jesús. Estaba recibiendo el llamamiento de Jesús. Jesús lo estaba llamando. No era cualquier persona. Ante el llamado de un funcionario, de un político que nos llama para reunirnos con él y poder obtener algún beneficio, pedirle algo, respondemos instantáneamente a eso y vamos automáticamente, no postergamos la cita. Cuánto más cuando nos llama el Rey y el dueño del universo, de todas las cosas, no tendríamos que responder con la misma disposición. Dice que el obrero de Dios debe estar enteramente preparado para toda buena obra. El obrero de Dios está siempre dispuesto, como Pablo, como Zaqueo. Y también allí vemos, edificándonos unos a otros, vemos a tres mujeres leyendo la palabra de Dios, compartiendo las enseñanzas. Y una tercera característica del obrero aprobado, son uno con el Señor y su cuerpo. Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. La tarea del obrero del Señor, del obrero aprobado, es criticar al obrero que lo está haciendo, sino reconocer si ese obrero, el obrero aprobado lógicamente tiene de Dios, es unirse a Él, unirse al cuerpo, unirse a los otros obreros. Pero esta no es una unidad humana, no es que yo voy a hacer una suerte de imitación de la otra persona, sino que conforme a lo que Dios me ha dado a mí, yo me uno a mi hermano, me uno al pastor, me uno al ministerio, me uno a los hermanos que nos están dando los mensajes, me uno, unirse en una misma cosa, en un mismo parecer, mediante el Espíritu Santo. Y esto es una cosa conforme al Espíritu. Cuando buscamos del Señor, el Espíritu Santo crea esa unidad. Y debo buscar unirme. Pero ¿cómo Jesús buscó la unión de sus discípulos, la unidad? No fue
por medio de métodos humanos. El Evangelio según San Juan en el capítulo 17 lo vemos a Jesús rogando a Dios: Padre, que sean uno como yo lo soy contigo, que ellos sean uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Rogar por la unidad. Ruego, clamo a Dios por la unidad. Quiero ser uno con el cuerpo de Cristo. Quiero ser uno con mi hermano. Quiero ser uno con el obrero, con el líder, con los líderes. Debemos estar perfectamente unidos, perfectamente, maduramente, en una misma mente y un mismo parecer. Y otra versión de la palabra del Señor dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Que no haya divisiones. Hechos 2:14 en la palabra de Dios para todos dice: Pedro toma la palabra como título. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y alzó la voz para que todos lo escucharan. No lo dejaron a Pedro solo. Se pusieron de pie los 11 apóstoles. No le dijeron a Pedro: bueno, Pedro, arreglate la voz solo. Esto es algo personal entre vos y los judíos. No, era uno. Nosotros tratamos los asuntos de una manera, los categorizamos. Pero el pecado dice: si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solos. Y si es así, si tu hermano te oye, has ganado a tu hermano. Pero nosotros nos quedamos con eso y decimos: bueno, los asuntos personales cada uno lo, lo soluciona personalmente. Pero si hay un hermano, una persona que peca contra otro hermano, ese pecado no solamente es contra él en forma personal, sino que es contra toda la iglesia del Señor. Porque ese pasaje termina diciendo: llama a dos testigos. Si no los oye a esos testigos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si eso fuera solamente algo personal, nunca la persona terminaría cortada de comunión de la iglesia. Si el hermano peca contra un hermano, contra otro hermano, peca contra la iglesia. Peca contra la iglesia. No podemos decir: ay, es algo personal. Jugamos con eso. Y cuando decimos algo personal es porque no queremos quedar mal. Pero no es así. Estamos muy equivocados si pensamos que es así. No, yo me tengo que identificar. El propietario dijo: vaya y únanse a los demás. Debemos ser una misma mente, un mismo propósito, una misma voz. Acá no depende de lo que yo opino personalmente. Mi opinión debe ir enlazada, alineada con la palabra del Señor, con la opinión de Dios. Entonces, yo debo ser solidario. Los apóstoles Pedro fue el que habló, pero era como si los 11 al unísono hubiesen hablado en el mismo momento. Si ganamos, si se salvan almas, es porque fuimos usados por Dios todos. Y si nos matan, morimos todos juntos, por amor al Señor. Uno, eran uno, de un mismo parecer, de una misma mente. Los primeros creyentes, los seres, no se lavaban las manos, pensaban en el otro, defendían a sus consiervos, se defendían entre sí, estaban unidos en un mismo sentir.
El obrero aprobado es uno con el Señor y uno con la iglesia. Y para finalizar, la expresión que usted ve en pantalla es Maranata. Cristo viene. Jesucristo viene. Es la última hora. Y debemos unirnos a los obreros de la última hora, a los obreros aprobados, a los obreros que realmente tienen las motivaciones correctas a la hora de servir al Señor, a los que están siempre dispuestos, a los que son uno con el Señor y con su cuerpo, a esos obreros debemos unirnos. Somos los obreros de la última hora, del último tiempo. Cristo viene. Todo indica que Jesucristo viene. No es hora de mirar hacia atrás, no es hora de quejarnos, es hora de unirnos al Señor más que nunca, porque nuestra unión con Jesucristo está a punto de consumarse. El propietario de todo viene. He aquí yo vengo pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento, por tu palabra. Señor, es la última hora, Dios mío, la que estamos atravesando, Señor. El sol se está poniendo, Señor. Las tinieblas están cubriendo la tierra, Señor, Dios mío. Viene el tiempo, Señor amado, de nuestro encuentro contigo, Señor. Jesús, tú has salido a llamar, Señor, a los obreros de la última hora, Señor. Queremos ser esos obreros, Señor Jesucristo, aleluya, que no tienen la mirada puesta en sí, en el tiempo, en la recompensa, sino en el propietario, en Jesús, en el autor y consumador de la fe, Señor. Jesucristo, aleluya. Si hemos estado perteneciendo a los malos obreros, Señor, a los obreros que solo buscan la recompensa, renunciamos a ese tipo de servicio, ese tipo de función viciada, y Jesús, queremos entrar dentro de los obreros de la última hora, los que solo trabajan teniendo en cuenta que el día se termina, aleluya, que Cristo viene, aleluya. Señor, que estemos preparados para tu regreso, Jesucristo, aleluya. Que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado, Señor amado. En el nombre de Jesús. Y que el mensaje del Evangelio, la revelación de tu palabra siga iluminando toda nuestra persona. Señor, en tus manos dejamos todo, Cristo, aleluya. Señor, que tu palabra siga penetrando nuestra vida, Señor amado. Sigas haciendo la obra que tienes que hacer, Señor amado, aleluya. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra, Señor amado, por tus enseñanzas, Dios mío. Que podamos atesorarlas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por estos momentos que hemos compartido, por este tiempo que hemos compartido de la palabra del Señor. Y bueno, invitarles a, para escuchar la predicación de la palabra del Señor el próximo domingo después de las 10:30 horas, o invitarles también a nuestra sede central, allí en calle La Madrid, 1485 Este, intersección de calle Las Heras, barrio Camilo Rojo. A las 10 de la mañana tenemos reunión allí. También tenemos reunión el miércoles a las 18:30 horas en el barrio Santa María, en el departamento de Chimbas, o también el día sábado a las 18:30 en el departamento de Sonda, en calle San Martín, sin número. Allí también tenemos la palabra de Dios. A las 17:30 es el horario
las reuniones en Sonda a partir de este sábado. Así que agradecido de que haya prestado su tiempo para poder estudiar la palabra del Señor en esta noche. Y Cristo no ha regresado antes. Nos veremos en una próxima oportunidad. Y si no, nos veremos en el cielo. Amén. Juntos con el Señor. Que el Señor les bendiga.